bueno, la clase de hoy estaba yo preparando el PowerPoint y estoy muy emocionada por lo que él tiene para hoy, para nosotros. Y pues vamos a orar, que el Señor sea abriendo nuestros corazones y que esta palabra sea entrando y dando, haciendo transformación en nuestros corazones. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el pastor Fernando, gracias por lo que tú le has puesto en su corazón para impartir a nuestras vidas. Y pedimos que esta clase sea de mucha bendición para los oyentes y que que abramos nuestros corazones, no solamente para llenar nuestras mentes, sino para que nuestros corazones sean transformados por tu palabra y por lo que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Pastor Fernando, le damos la bienvenida. Muchas gracias, María Inés. La verdad es que es una bendición y un privilegio poder estar una vez más con vosotros en este apasionante tema de la cristología, ¿verdad? Entrarnos un poquito más en el conocimiento de Cristo Jesús. Yo creo que somos desafiados y tú decías antes que nos pone a pensar. Yo creo que eso es muy importante. Siempre recuerdo un pastor que tengo mucho cariño, él es cubano, creo, hasta donde yo sé, todavía está ahí, al pie del cañón, Gerardo de Ávila. Y él decía siempre, pensar, que pensar no duele. Pensemos que pensar no duele. Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, porque a veces caemos en clichés preaprendidos y ya conceptos requete mascados, y Dios es mucho más profundo. Yo creo que lo metemos en una cajita, en nuestra cajita doctrinal, de nuestra teología sistemática, y ya pareciera que podemos darnos el lujo de definir a Dios. Y Dios es muy grande. Dios es muy, muy grande, y tenemos que estar siempre con ese anhelo, esa expectativa de adentrarnos más y más en el conocimiento de Dios. Esa cristología tan profunda, ¿verdad? Porque adentrándonos en Cristo nos centramos en Dios. Al fin y al cabo, Él vino, el exégeta por excelencia del Padre. Él viene e interpreta. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que lo da a conocer, el que lo revela, el que lo interpreta. Cristología. Bueno, la semana pasada empezábamos diciendo, bueno, si tuviéramos que buscar una palabra para calificar, para definir a Dios, no sé, ¿cuál palabra buscaríamos? Yo sé que pueden venir muchas, pero la palabra que yo quise usar es justamente la palabra. O sea, Dios es la palabra. Y, y podemos decir que hablamos de Cristo, cristología, palabra, verbo, la verdad, pues todo es lo mismo, y todo apunta y todo emana y todo se entronca en Cristo Jesús. Y simplemente mencionar, porque la semana pasada, acercándonos a esta cristología, vimos este primer concepto, este símil, este elemento, digamos, mesiánico que nos presenta Isaías, y que yo creo que se explica en Apocalipsis, cuando Apocalipsis dice, hablando de los siete espíritus de Dios, ¿no? Y dicen que capítulo 3, versículo 1, el que tiene los siete espíritus de Dios. Luego el capítulo 5, versículo 6, un cordero como inmolado que tiene los siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ojos que se abren a una revelación, ¿verdad? Ojos que al final se alinean con los ojos mismos de Dios para poder ver como Dios ve las cosas. Y veíamos, o por lo menos yo creo que pudiéramos entender o interpretar esos siete ojos, siete espíritus de Dios, a través de lo que declara Isaías. 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder. Poder es información, esa información que nos da poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Indudablemente es palabra que se abre camino, que se comprende y nos lleva al conocimiento. Y de ahí hablamos de esa cristología de Juan, porque yo creo que la cristología de Juan es muy profunda. Siempre se le habla del cuarto
cuarto evangelio. Vemos los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, paralelos en cierta forma de presentar a este Cristo histórico. Pero aquí vemos, ¿verdad? Juan presenta, mira, apenas da 7 milagros, es muy específico, apunta e hila muy fino para presentar a Cristo como lo que es, Dios, ¿verdad? Estas cosas, otras se podrían haber escrito, pero estas cosas, dice Juan al final, se han escrito para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios. Y él presenta a este Hijo de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y veíamos esos primeros 5 versículos donde se nos presenta el Verbo, la palabra, pero también se nos habla de la luz, quebrando las tinieblas, pero unas tinieblas que solo pueden ser quebradas cuando hay comprensión. El Verbo se revela, y esto es muy importante. Porque palabras, hay palabras, pero al final recuerda algo, le hemos llamado cristología, el triunfo final de la verdad. Y esto es muy importante porque decíamos que si, digamos, la antítesis de la luz es la tiniebla, y la tiniebla tiene que ser rota por la luz, pero una luz que se hace entender, que es comprensible, entonces decíamos, bueno, ¿cuál es la antítesis de la palabra? La antítesis de la palabra es el vacío existencial. Nada existe si Dios no lo ha dicho. Pero recuerda algo, el enemigo viene a mentir, pero al final solamente aquello que Dios habló, aquello que Dios definió, por eso es la verdad. Oye, muchas palabras surgen por todo lugar. Y como veremos, el triunfo final de la verdad, porque al final lo que va a ocurrir es que Dios va a tener la última palabra. Yo soy el que tiene la última palabra, y yo soy el que define las cosas. Nada existe si yo no lo he definido como yo lo he definido, no como tú crees que yo lo he definido. A mí me gusta decir que yo soy responsable porque yo soy dueño de mis silencios y prisionero de mis palabras. Y ahí me gusta decir que yo soy responsable por lo que yo he dicho, no por lo que tú crees que yo he dicho. A veces esas personas se me han acercado, no porque, pastor, usted dijo esto. No, yo no he dicho eso. Tú has pensado que yo dije esto, pero lo que yo dije fue esto. Y en función de lo que yo dije, yo soy responsable, no en función de lo que tú crees que yo he dicho. Dios ha hablado, pero surgió la mentira, surgió otras palabras, y llegará un momento que al final Dios va a tener la última palabra. Aquí solo vale mi definición, como yo digo las cosas, no como tú crees que yo las he dicho o como te interesan a ti que son las cosas. No, estas son las palabras, no, esas son mentiras, son tus palabras, no sé dónde las has oído, pero esas no son mis palabras. Entonces, todo lo que Dios no ha definido no existe, o no va a existir. Al final, Dios va a tener la última palabra. Por eso la antítesis de la palabra es el vacío existencial, y no existe porque Dios no lo definió. Aunque hayamos escuchado un eco por aquí, ¿de dónde vinieron esas palabras? Porque si no fueron halladas en la boca de Dios, no existe. No existen. Entonces hablábamos de esto como esas tinieblas son rotas, y es el Hades. Yo edificaré mi iglesia a través de revelación. Tus ojos, porque son los 7 ojos de Dios enviados por toda la tierra, tus ojos se van a abrir. Y hablábamos es lo que nos enseña la Biblia acerca de que la lámpara de tu vida son los ojos. Oye, si Dios te da luz, si Dios te da revelación, es para que la pongas en la lámpara, y la lámpara de tu vida son tus ojos. O sea, que veas la vida en función de la luz que Dios te ha dado. Y veíamos cómo incluso hay una medida, porque nosotros somos no la medida de graduación que tengamos teológicamente hablado. Mira, si te habrá doctorado en una universidad. Mira, nosotros somos la medida de la revelación que tengamos en Dios y de Dios. Muy rápidamente enumerando ciertas cositas. La tiniebla, el Hades, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. No son las puertas del enemigo, ya está vencido en la cruz del Calvario. Aleluya, exhibido públicamente y avergonzado. Aleluya. Pero las puertas de la tiniebla, lo que pareciera que
se ha definido, pero que no ha sido definido por Dios. Al final, la verdad, la palabra de Dios va a romper todo aquello que no ha definido Dios, la tiniebla, y esas tinieblas, decíamos que ese Hades, el primer nivel de Hades se encuentra en mi propia vida. ¿Cuánta tiniebla hay en mí? Por eso yo tengo que aprender a recibir luz, que incluso decíamos, como dice la palabra, oye, mira bien, no sea que la luz que hay en ti es tiniebla. Tú piensas que caminas en luz y que caminas en tiniebla. No sé, esa luz que viene de esas palabras no vinieron de Dios y esas palabras, por lo tanto, son tinieblas y no estás caminando en la luz. Mira bien si la luz que hay en ti no sea que sea tinieblas, ¿no? Bueno, estuvimos hablando sobre esto, el Hades que es roto y somos llamados a en este sentido, a conquistar el Hades, a conquistar las tinieblas, trayendo, portando, siendo heraldos, heraldos de la palabra, heraldos de la luz que hará que esas puertas del Hades, interiores o exteriores, porque decíamos que nadie puede llevar a nadie si uno mismo no ha llegado allí. Cuando Dios ha roto mi tiniebla interior, desde esa tiniebla interior, yo podré llevar a otro. Porque recordemos algo, el Evangelio no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Son realidades que se tienen que producir en mi interior, porque desde mi interior surgirán ríos de agua viva. Bien, pues avancemos y leía dos pasajes la semana pasada que luego decía, volveríamos ahí, y ahora volvemos sobre ellos. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, ¿qué? La palabra. Que prediques palabras, predica la palabra. Seamos, por favor, intencionales en este pensamiento, en esta cristología. Es la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, porque cada uno quiere oír lo que quiere oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad, de la definición correcta de la palabra, el oído, y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 2.15, entonces procura con diligencia. Oye, ¿bajo qué sentido de responsabilidad está poniendo Pablo a Timoteo como nos pone Dios a cada uno de nosotros que anhelamos este ministerio de la palabra? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, no palabras, no conceptos humanos, no teologías o doctrinas, wow, que usa bien la palabra de verdad. O sea, no cualquier palabra, sino la palabra de verdad, lo que decíamos antes. La antítesis de la luz, la tiniebla, la antítesis de la palabra, el vacío existencial, que aunque exista, puede que sea sostenido por mentiras, pero al final eso todo se va a desvanecer y lo único que va a permanecer es lo que Dios definió, porque fuera de él es un vacío existencial. Entonces, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, podríamos decir que cuida mucho lo que enseñas, o mejor dicho, podríamos decir, cuida mucho lo que hablas, lo que hablas. Pon atención a lo que hablas. Primera Timoteo también, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si busco en otra versión, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, dice, cuida de ti y de la enseñanza. Sé constante en lo que hagas, pues de esa manera te salvarás tú y salvarás a quienes te escuchen. ¡Wow! ¡Qué importante! ¡Qué sentido de responsabilidad! Que nos dice, ten cuidado, o sea, vela bien. Sé diligente en presentarte delante de Dios aprobado. Si pensáramos en algo, por ejemplo, cuando los apóstoles tuvieron esa encrucijada, ese punto de inflexión, ¿a qué me dedico? Y a veces nos pasa en el ministerio, porque somos llamados a dedicarnos a la oración y al
impartir la palabra de Dios, pero a veces nos entretenemos, hay una mesa por aquí, hay otra mesa por allá, y ahora un programa por aquí, otro programa por allá, una actividad por aquí, y tenemos un montón de mesas que atender, un montón de gente caprichosa, ay, yo quiero esto, yo quiero aquello, ahora venga, ¿usted qué quiere? Bla, 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 bla. Y como sirviendo, dispensando cosas en las mesas, y corremos de aquí para allá, y a veces nos dedicamos a lo que no tenemos que dedicarnos. Pero los apóstoles tuvieron ese punto de inflexión en su liderazgo para estar dedicados a las mesas. No podemos dedicarnos a esto. Y ellos declaran en Hechos 6:4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjate bien, oración. Simplemente es pedir, es estar... Sabes muy bien que la oración es ese sentido de estar en comunión con Dios. Y recuerda algo, la oración es una conversación, es una comunicación que Dios inició primero. No somos nosotros queriendo asaltar el cielo y tomar a Dios. No. Es una comunicación que Dios inició primero. Y si Dios la inició primero, primero tengo que entender lo que Él dijo primero para después responder en esa oración. Por eso oración, por ejemplo, en la gramática, se refiere a la palabra o conjunto de palabras con autonomía sintáctica, o sea, son conjuntos de palabras que una vez que son expresadas tienen comprensión, tienen sentido, no son palabras sueltas, cogidas de cualquier manera, no me dicen nada, no me comunican nada. Sí, estoy escuchando mi idioma, pero palabras cogidas de cualquier manera no están comunicando sintácticamente algo. Entonces, igual, oración no es solamente la capacidad que es esa comunión con Dios, de espíritu a espíritu, de piel con piel, ¿verdad? Tenemos comunión, intimidad, ¿verdad? Con nuestro Dios espíritu a espíritu, sino que es comprensión, hay una oración, hay una capacidad, no simplemente, habrá perfección. Dios no es un Dios de confusión, Dios no juega con nadie, Él se quiere hacer entender, Él se quiere hacer comprender. Por eso nos ha dejado, fíjate si es importante para Dios hacer entender, comunicarse, primero, que el verbo, la palabra se hace carne. Tengo tantas ganas de entrar en comunión contigo, en comunicación, ¿verdad? Que vengo a hacerme carne para tener comunión contigo. E incluso te doy mi espíritu para llevaros a toda verdad. El espíritu, mira, amados, nosotros que estamos en un mundo pentecostal, el Espíritu Santo no vino para darte experiencias extrasensoriales, lo que siento, la unción, mira, que sí, que está muy bien. El Espíritu Santo sobre todo es el Espíritu de verdad, tomando de él, de la palabra de Cristo y revelándonos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en función de esa revelación por el poder del Espíritu, abramos la boca y hablemos las cosas de Dios, no la de los hombres o la de la iglesia o la religión o de la denominación, sino hablando lo de Dios. Por eso, oye, vamos a persistir en la oración, porque vamos a escuchar y habrá oración concreta, Dios se va a hacer entendible y en función de lo que Él revele, en función de lo que Él hable, tenemos el ministerio de la. Fíjate, ¿qué implica entonces el ministerio de la palabra? Pues enseñar en la escuela dominical, predicar. No, el ministerio de la palabra es todo lo que hablamos. De pronto nuestra boca está al servicio de Dios. Entonces, el ministerio de la palabra es justamente eso, el ministerio de dar a conocer la palabra. Cuán profunda es nuestra cristología, cuán profunda es la revelación que tenemos de Dios, cuán profunda es la luz que ha llegado a nosotros para comprender. Y recuerda algo, Dios es mucho más grande, Dios siempre es mucho más grande. Pablo dobla su rodilla, yo no sé qué te hace doblar la rodilla a ti, la necesidad de fulanito, el problema de no sé quién. Pablo doblaba su rodilla para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de conocimiento, de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto me hace doblar la rodilla por vosotros, que seáis abiertos vuestros sentidos a todo esto. El ministerio de la palabra. Wow, esto es muy importante. Entonces, de un mundo de palabras o del mundo de las palabras, porque palabras hay, de dónde salieron esas palabras, pero es el mundo de la palabra al ministerio de la, no de cualquier palabra, sino de la palabra. Es esto mismo encarnándose. Somos heraldo, estamos tomando de Dios.
Porque ¿qué es el ministerio, insisto, de la palabra? Predicar, enseñar es tomar de él. Y fíjate en algo, y yo quiero que con esto tomes un fuerte sentido de responsabilidad. Cuando dice Pablo a Timoteo que usa bien la palabra de verdad, el ministerio de la palabra, tú no estás tomando conceptos teológicos, doctrinales para impartirlos. Somos llamados, no sé cómo expresarlo para que suene bien, porque a veces algo aquí no suena tan fuerte, pero en otro país puede sonar muy fuerte. Pero tú le estás metiendo mano a Dios. Tú estás tomando de Él. Es como cuando nos acercamos a la mesa, tomad, comer, y tomas el pan y lo impartes. Es como Jesús multiplicando el pan y tomando. Estamos tomando de Él. No estamos tomando concepto de hombres o de la iglesia o de la religión. Estamos echando mano y tomando de Cristo mismo. ¡Wow! Que usa bien, o sea, estás usando a Dios. Y Dios dice, yo he venido para ser usado, para ser puesto, ser revelado y ser puesto en tu vida y desde tus manos o de tu vida ministrar a otros, que usa bien, que no, insisto, fíjate en esto, por favor, quisiera que lo visualizaras. No estás usando conceptos humanos, estás usando a Dios. Y sabes una cosa, vamos a dar responsabilidad, vamos a dar cuentas. Tenemos la responsabilidad de dar cuentas de cómo hemos usado a Cristo, de cómo hemos usado a Dios, qué mesa hemos preparado ante los demás, qué hemos puesto en la mesa. Hemos tomado de Cristo porque hemos sido llamados a tomar de Cristo, igual que el Espíritu Santo dice, tomará de lo mío, o sea, tomará de mí y os lo hará saber. Él va a tomar de mí y os lo hará saber para que al final lo que Él te dé a saber, tú lo compartes. O sea, si Él tomó de mí, al final tú, por mi espíritu en ti, estás tomando de mí para para darme a conocer. Tómame. O sea, por mi espíritu, no de cualquier manera, sino por el Espíritu de Dios. Pero estamos usando a Dios mismo, que usa bien a Dios, que usa bien a Cristo. ¡Qué increíble! Qué sentido de responsabilidad y al mismo tiempo, qué privilegio, Señor, tomar de ti para, sí, por mi espíritu estarás tomando de mí para dar a conocer. Porque deberíamos preguntarnos lo que hablas, lo que hablamos en ese ministerio de la palabra, ¿a quién se lo hemos oído? ¿Quién? ¿A hombre? ¿A la sociedad? ¿A la iglesia? ¿A Satanás? Porque le encanta disfrazarse de ángel de luz. Deberíamos preguntarnos lo que hablo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hablo, ¿a quién se lo he oído? ¿Se lo habré oído a Dios mismo? Esa es la cuestión. ¿Es Dios mismo hablando o hay interferencias? ¿Ha habido una perturbación, una adulteración de la palabra? Entonces, el ministerio de la palabra es pura cristología. Estoy tomando de Cristo y estoy dando a conocer a Cristo por su Espíritu que está en mí. El verbo mismo se da a conocer. Y justamente para eso, porque Él quiere edificar su iglesia, para tomando de Él, rompen las tinieblas, porque las puertas del Hades, de la tiniebla, no van a prevalecer ante una comprensión, un entendimiento, ante el despliegue correcto de la palabra. Y la palabra en Cristo mismo tiene autoridad. Palabra. Si nos preguntáramos, yo te dijera, ¿tú sabes qué es la iglesia? ¿Tú sabes qué es la iglesia? Una palabra hecha carne. Sí, es la definición de Dios. La iglesia, en el concepto de Dios, es una palabra en Dios hecha carne. Se hace realidad. ¿Tú sabes qué es Cristo? La palabra, no una palabra, sino la misma palabra hecha carne. Muchas cosas son la definición de Dios, todo fue creado porque Dios le dio existencia, salió del vacío existencial a la manifestación física, lo que sea, porque Dios lo definió, porque Dios lo habló y Dios después vio que todo era perfecto y bueno, bien hecho como debe ser porque venía de Él mismo. Dios le da forma, la iglesia es una palabra hecha carne, pero Cristo es la misma palabra hecha carne. ¡Wow! Esto es increíble. ¿Por qué? Porque Dios venía a hacernos eso, a darse a conocer. Por eso somos llamados a ser heraldos, ministros competentes de la palabra.
Y uno diría, bueno, ¿quién es competente para esto? Este nuevo pacto, la competencia la recibimos, no la recibimos por la acreditación de un organismo oficial en la tierra, que está muy bien estudiar, que, wow, que yo no estoy en contra de eso, ni mucho menos, por favor, que todo eso nos enriquece y nos da herramientas para adentrarnos en el conocimiento de Dios. Mira, yo una vez le dije a los jóvenes, cuidado, a veces decíamos a los jóvenes, no estudies esto, no estudies aquello, estudia teología. Mira, sea que estudien ciencias, sea que estudien matemáticas, todo es estudiar a Cristo, porque todo viene de Cristo. Si es que todo fue creado, adentrarse en el universo es adentrarnos en Cristo, adentrarse en las matemáticas es conocer a Dios. Ahora, lo único que la necesidad del hombre no quiere verlo, pero al final es Dios mismo dándose a conocer en todo aspecto, porque todo habla de Él y lo encontramos en el ADN, en la esencia de todo. Esa es la palabra. Entonces somos llamados a ser ministros competentes, competentes por el Espíritu, porque el Espíritu tomará de Él y a través de nosotros lo que ha sido tomado de Él va a ser revelado a otros. Por eso la iglesia, ¿cómo nació la iglesia? La iglesia nace en Pentecostés, ¿vale? Sí, pero ¿cómo nace la iglesia? Con la consagración de la boca. ¡Wow! Les oímos. Yo no sé si estaban realmente escuchando, que ellos estaban hablando lenguas literalmente o simplemente estaban disponiendo sus bocas y la gente escuchaba, da igual, porque aquí es el Espíritu de Dios. Pero lo cierto es que la boca quedó consagrada. Digamos, es como la palabra ha venido, se ha hecho carne y ahora vuelve a hacerse carne a través de su iglesia. Cristo toma otro cuerpo, el cuerpo de su iglesia, para hacer lo mismo, darse a conocer. El verbo se expone. La iglesia nace con la consagración, con la santificación y la consagración. Tú recuerdas muy bien, sabes muy bien que hay dos conceptos que es lo mismo, pero tiene sus matices diferentes, como los elementos en el templo eran santificados porque eran purificados, pero al mismo tiempo eran consagrados. O sea, te purifico, te limpio para después consagrarte. Te consagro a este fin. Igual es santificado para ser consagrado. Dios nos ha limpiado para consagrarnos para un fin concreto y nuestra boca ha sido santificada para ser consagrada, para dar a conocer a Dios. La palabra se ha de hallar en nuestra boca. Por eso una vez más la pregunta, lo que se habla, lo que hablamos, ¿a quién se lo hemos oído? Y tenemos que a veces reflexionar sobre estos caminos. Y recuerda algo, lo que Dios no ha definido no existe, aunque pareciera que tiene existencia, porque luego hablaremos de eso, pero todo es humo, cartón humo, porque al final solo lo que Dios definió va a permanecer y es eterno. Aleluya. Todo lo demás es un vacío existencial, está en el aire como que flotara, es cartón piedra, pero al final solamente lo que está en la roca de la palabra permanecerá, porque al final de los tiempos, Dios va a tener la última palabra. Bien, y recuerda algo, tengo que tener en mente, Dios no va a recordar tus momentos. Ay, qué momento he pasado, pero sí va a recordar tus palabras en medio de esos momentos. Entonces, ¿qué es lo que es hallado en nuestra boca? ¿Es hallado Dios o se halla cualquier cosa? Aleluya. Bien, ministros de la palabra es ser ministros del Cristo revelado, el Cristo que se sigue revelando, el Cristo que al revelarse revela al Padre, la voluntad del Padre y los propósitos del Padre. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 17 al 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, una vez más los ojos. Los 7 espíritus de Dios, esos 7 ojos, porque al final Dios ve las cosas como las ve y Dios nos invita a que veamos las cosas como Él las ve. Y por eso nos habla. Hay una oración, son frases concretas. Es como cuando alguien te está diciendo algo y tú dices, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero también hace el hecho de decir, no lo veo, no lo veo. ¿Cómo? Y te está hablando y dices, no lo veo. Hasta que sigue hablando y al final las frases tienen coherencia, las palabras tienen coherencia, ¡wow! Y entonces tienen un significado y de pronto dices, no, no lo veo.
tu ojo interior del entendimiento se ha abierto, ha sido iluminado para percibir lo que se te está hablando. Es igual en Dios, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y solamente cuando hay ese alumbramiento, esa luz en esa realidad interior es cuando, como dice también Pablo en Romanos 12, donde somos transformados porque hay un culto racional, ¿verdad? Mi entendimiento, mi raciocinio, mi razón ha sido iluminada en ese culto con Dios, aleluya, y entonces hay transformación. No puede haber transformación sin iluminación, sin revelación. Por eso que decíamos, la tiniebla interior no se puede romper hasta que no hay luz. Pero claro, cuando haya luz, no la ponga debajo del almud ni debajo de la cama, sino en el candelero de tu vida. Y entonces en ese momento está habiendo una transformación, una metamorfosis interior. La palabra de Dios es increíble. Se abre camino. Por eso Pablo ora que Dios de nuestro Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu física. Aquí espíritu es tendencia de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en esa cristología profunda de Él, alumbrando entonces los ojos de vuestro entendimiento. Y entonces esto facilitará ese aprendizaje siendo alumbrados, iluminados por el Señor, y así podemos ser ministros competentes por el Espíritu de Dios de la palabra de Cristo mismo, porque estamos usando a Cristo. Si nos conformamos con ser ministros competentes religiosamente hablando de una denominación, siendo muy fieles a la denominación y a sus enseñanzas, que está bien y pueden ser a lo mejor muy adecuadas, yo no entiendo que no sean correctas, pero Dios quiere llevarnos a algo más profundo que transforme nuestras vidas y transforme o trastorne también, ¿por qué no?, nuestro mundo alrededor con la revelación de su palabra. Y así nuestra competencia es del Espíritu, porque es el Espíritu de verdad el que nos hace compartir. Quiero un matiz, es que de verdad quiero insistir con eso, el Espíritu de verdad, que en Pentecostés recibiréis el poder. Y recuerdan muy interesante, ahí están los apóstoles en Hechos 1 y a 40 días Dios ha estado revelándose, pero todavía, oye, había Hades interior, había un Hades interior. Mira, 40 días con el Cristo resucitado y todavía estaban en el Hades. Porque uno preguntó, oh Señor, ¿restaurarás el reino en ese tiempo? Wow, no te enteras de nada, Dios mío, Dios mío. Yo creo que Jesús dijo, oye, quedaos en Jerusalén, que no se le ocurra, porque dice la Biblia que había como 500 personas cuando Cristo fue ascendido. Yo creo que Jesús pensó, madre mía, como estos salgan a predicar ahora, van a predicar 500 o 1000, porque a veces podemos tener dos opiniones dentro de uno mismo. Yo un día opino una cosa, otro día opino otro. Estos van a salir, van a predicar 1000 evangelios diferentes, 1000 formas de lo que ellos piensan que soy yo. Y a mí no me interesa. Cristo diría, a mí no me interesa es que tú hables de mí en función de lo que tú opinas de mí. A mí me interesa que tú me des a conocer como lo que soy, no en función de lo que tú piensas que yo soy, sino realmente. No me interpretes. Decíamos la semana pasada, creo que lo decíamos. Oye, el hombre no fue creado para opinar, sino para obedecer. Dios no quiere ser interpretado, Dios quiere ser obedecido, porque lo que Él ha declarado es bueno. Entonces, yo creo que él pensó, Dios mío, ahora estos se van a cualquier... Dice, no mováis, que me lo vais a estropear, que me lo estropeáis. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del Espíritu Santo, porque a través de mi Espíritu en vosotros seréis auténticamente mis testigos. Yo no quiero que tú seas un testigo de lo que tú crees que yo soy. No me interesa, gracias. No me hagas un favor, deja de hacerme un favor que al final lo estropeas, sino que realmente yo quiero que seas un auténtico testigo de mí, de lo que soy, de mi esencia. Entonces, hasta que seáis revestidos, porque será el Espíritu el que te hará competente. No es Pedro, no es una casta, no es un líder, no, es mi Espíritu. Es mi Espíritu el que te dará competencia para que tu boca hable lo que tiene que hablar y me des a conocer como debes darme a conocer, no en función de tu criterio o tu opinión, sino en función de lo que realmente yo soy. Y ahí yo creo que diría, por favor, no os mováis, que al final yo creo que Jesús preocupado, no salgáis todavía, porque si no lo vais a estropear y al final cada uno va a querer
creer o está creyendo lo que él piensa. Y no, nuestra competencia proviene en el pacto en Cristo, proviene de su Espíritu, es el Espíritu de verdad que nos está en nosotros para tomar de Cristo, para hablar. Hay una autoridad, hay un fluir que a veces incluso no sé expresarlo, hay unas lenguas, pero es el Espíritu de Dios, es la gana de Dios, es la inercia del Espíritu de Dios a través de nosotros para declarar las maravillas de Dios y predicarlo con denuedo. O sea, avancemos, pero fíjate en esto que yo creo que es muy interesante. ¿Restaurarás? Mira, nos toca a vosotros, por favor, que dejes de esos rollos. Que hay en tu mente, que hay en tu corazón. Y yo tengo otros planes, tengo otros propósitos y a veces lo podemos estropear con nuestras buenas intenciones y siendo muy sinceros, pero podemos estar muy sinceramente equivocados y al final estropear. Avancemos. Bien. Fíjate que de qué manera Pablo me encanta cuando Pablo dice, oye, téngannos los hombres. Cuando los hombres nos consideren a nosotros, cuando nos evalúen, dice, téngannos los hombres por servidores, personas que sirven a Jesucristo, que sirven a la palabra para usar la palabra. Diga, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¡Wow! Y administradores de los misterios, personas que, no por lo que yo opino, no, estamos administrando, simplemente facilitamos, administramos, dispensamos los misterios de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! A Dios le ha placido dar a conocer todo esto a través de su iglesia. Y su iglesia, por su espíritu, es competente para eso. Pero bajo ese fuerte sentido de responsabilidad, ten cuidado que usas bien la palabra, que usas bien a Cristo y no simplemente conceptos. Fíjate que aquí este sentido de responsabilidad se nos dice, oye, dentro de lo que hablo, aquí Deuteronomio dice 32:1, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¡Wow! Las palabras que salieron por mi boca. Antes decía que Dios no va a recordar tanto tus situaciones, pero sí lo que salió por tu boca en esas situaciones. Qué importante los dichos de mi boca. ¿Qué es lo que está saliendo de mi boca? ¿Qué hay en mi corazón? Porque el ministerio de la palabra no es simplemente predicar un domingo o un día a la semana, en un tiempo discipulado. Es lo que sale por mi boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús dice, oye, no se puede de una misma fuente, no puede salir agua amarga y agua correcta, o dulce, o buena, sino, oye, es mi corazón, y yo me lleno de él, y eso al final sale por mi boca. Por lo tanto, una vez más, insisto, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y por eso hay un toque de atención. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida. ¡Wow! Corrompida, ¿qué significa eso? No, mira, significa no decir palabrotas. Oye, ¿será simplemente eso? A veces pecamos de simplistas, ¿no? Y decir, pues yo no digo palabrotas. No, por supuesto, palabrotas no vamos a decir, o palabras malsonantes. Pero aquí dice ni que ninguna, ninguna. Piensa en esto. Y Dios, los absolutos de Dios son absolutos. Porque nosotros decimos todo, como aquel joven, no, te amo mucho. Muy poquito, lo que te interesa lo que te interesa, ¿no? Lo daré todo por ti, mentiroso, que no vas a dar nada. Pero cuando Dios dice algo, los absolutos de Dios son absolutos, son absolutamente absolutos, ¿verdad? Y esto es increíble. Aquí está diciendo ninguna palabra corrompida. Uy, debería pararme. ¿Será que esta palabra que he oído realmente es de Dios o está distorsionada, ha sido corrompida de alguna manera? Con lo que vamos a ver ahora, lo vas a entender mejor. Ha sido eso, queriendo reinterpretar a Dios. Como una vez hablando un pastor, y yo le decía, no, es que tenemos que predicar esto. Y el pastor me decía, pero es que si predicamos eso, la gente se va a ir de la iglesia. Pues que se vaya, ¿qué problema hay? Oye, que tú y yo vamos a ser responsables del pan que hemos puesto en la mesa. Que vamos a dar cuenta, yo tengo más temor a Dios que a los hombres. Incluso tengo más temor a Dios que a mi propio corazón, que yo me quiero agradar a mí mismo y yo quiero, hay mucha gente, ay, que sí, pues mira, pues si la gente quiere oír esto, pues vamos a darle lo que quieren oír. Uy, pues cuidado, que tú y yo vamos a dar cuenta de la palabra que salió de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sobre todo cuando eres consciente que está corrompida. Ha sido corrompida por el corazón del hombre, ha sido corrompida por la concupiscencia del corazón que busca lo que busca, porque hoy el púlpito se usa, sinceramente,
Y como también veremos, ¿verdad? La apostasía está ahí. Recuerda que Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hijo de perdición, pero lo primero que se manifiesta, según ese orden ahí, es la apostasía. ¡Wow! ¿Cuánto apóstata hay? ¿Cuánto gente usando el nombre de Dios? Pero corrompidamente, porque ha sido corrompido con concupiscencia, ha sido corrompido con intereses. Yo, ¿qué es lo que busco? Como a veces Dios quiere evaluar nuestras intenciones del corazón, lo que haces, ¿por qué lo haces? Deberíamos preguntarnos muchas veces, oye, lo que haces, ¿por qué lo haces? Lo que dices, ¿por qué lo dices? ¿Qué buscas? Entonces, ¿cuál es la intención del corazón? Y un día Dios lo va a revelar, lo va a poner a luz. Y aquí dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si tú eres consciente, aunque no, pero es que voy a seguir diciendo eso porque si no la gente pues ya se ha acostumbrado a escuchar. Mira, como te des cuenta, wow, eso está corrompido. Dios me ha dado luz. En cuanto la luz vino a mí, la voy a poner debajo del almud, debajo de mis propias. No, pero es que así creemos nosotros y en este tiempo así se interpreta la Biblia. Cuidado, cuidado, cuidado. No la pongas debajo, no la parametres o la pongas debajo de tu almud, de tus medidas. No, la tienes que poner, Señor. Antes no lo veía, pero ahora que veo, perdóname, pero esa palabra no va a volver a ser hallada en mi boca. Esa forma de hablar, esa forma de predicar, esa forma de enseñar ya no va a volver a ser hallada en mi boca, porque yo voy a dar cuenta. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. La cristología profunda para la necesaria edificación a fin, porque yo edificaré mi iglesia y la voy a edificar en función de revelación. Yo me daré a conocer, ¿verdad? Y ahí fluirá. Yo mismo estaré fluyendo. Entonces, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Como dice Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras, has quedado preso. Lo que yo decía antes, yo soy dueño de mis silencios y esclavo de mis palabras. Yo quedo prisionero con mis palabras. Entonces te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Cuidado, que esto establece prisión. Bien, ahora lo que vamos a ver es que vamos a dar cuenta que desde el principio, vaya, porque en la palabra Dios lo creó, ¿verdad? No había nada, el vacío existencial y Dios empieza a hablar. Y esa palabra es comprensible, es entendible y cuando algo es comprensible y entendible, define. Dios define y definió el universo, definió las estrellas, definió la tierra, definió el sol y al definirlo existió. ¡Wow! Y vino a existencia porque Dios lo definió de forma correcta. Y todo fue creado, pero de pronto llega el pecado, se distorsiona. Y lo que se distorsiona, fíjate, si todo fue creado por la palabra, todo vino, todo pecado y toda maldición vino por la distorsión de la palabra, por la fornicación de la palabra, por la adulteración, o como aquí nos dice, por la corrupción. Sí, una palabra corrompida, porque la palabra fue corrompida con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. A Satanás no le importa incluso dentro de sus frases utilizar el término Dios. Él habla de Dios, pero distorsiona el mensaje. Y con lo que vamos a ver, recuerda muy bien algo. El único poder que tiene Satanás es que habla. Otro engaño que a veces tenemos es, uy, Satanás, mira, el engaño, si tú estás en Cristo, mira, en sus manos estás, ni nada te puede tocar, aleluya, pero sí vas a escuchar. Aquí está el campo de batalla, la mente. Lo que crece en el corazón o lo que hay, la abundancia de las palabras que hay en tu corazón, ¿a quién se lo has oído? Porque al enemigo le encanta. Oye, y tenemos que aprender a discernir por el Espíritu de Dios. Esto es de Dios y esto no es de Dios. Discerniendo por el Espíritu, pero a través también de profundizar en el conocimiento de Dios. Antes de hablar, tenemos que escuchar mucho. Antes de hablar, tenemos que escuchar mucho. Antes de hablar, tenemos que escuchar mucho. Shema Israel, Shema Israel. Escucha, escucha, escucha. Para que así, porque la única manera, solemos decir que Dios habla, pero yo te pregunto, ¿y cuál es el lenguaje de Dios? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Sí, yo me puedo encontrar en la calle, no sé, alguien de Albania, y el albanés me dice, mira, sé albanés.
Dice que tiene hambre. No, vale, se ha hecho entender el hombre, sí. Pero imagínate que pasan 20 años y me sigue hablando igual. Oye, chico, 20 años contigo y todavía no sabes hablar español. Me lo llevas escuchando, es igual con Dios. Seguimos acercándonos a Dios. Chico, que llevo 20 años hablándote y todavía no eres capaz de entender mi lenguaje, que Dios habla, habla. Pero ¿cuál es el lenguaje de Dios? ¿Cuáles son esas frases, ese sentido de revelación, de propósito? Y a veces seguimos torpemente, ¿verdad? Y sí, claro que Dios entiende, pero oye, Dios quiere darse a conocer y que manejemos esa revelación para ser ministros competentes de la palabra. Pero insisto, todo se corrompió en el Edén, porque el único poder que tiene Satanás es que habla. Uy, eso es mucho poder. Porque la cuestión es, ¿a quién le voy a oír? Lo que hablo, ¿a quién se lo he oído? ¿Cuáles son las palabras que van a anidar en mi corazón? Y el hombre le dio lugar, pues sí, mira, se juntó las palabras del enemigo y tal vez su propio corazón, o del orgullo y la concupiscencia. Pues mira, si yo soy igual a Dios, y entonces se mezclaron, porque esa es la cuestión, porque siempre echamos toda la culpa a Satanás. El enemigo habla y distorsiona, pero también se junta en un momento. Interesante esto, ¿no? Yo puedo llegar a ser, no necesito a Dios, yo voy a comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal, y yo voy a tener mi propio criterio, mi propio juicio, mi propia verdad, como todo el mundo dice, esta es mi verdad, esta es mi verdad, incluso la iglesia, la gente dice, esta es mi verdad, perdona, pero solamente hay una verdad eterna. Toda palabra al final se va a destruir, y solamente la verdad prevalecerá, la palabra que definió Dios. Bueno, avancemos. Y ahí surgió a través de la distorsión, surgió la religiosidad. El hombre, es interesante que el hombre se cubrió con hojas de higuera, y la higuera en la Biblia es un símbolo de religiosidad. Nos queremos cubrir con nuestra religiosidad, pero aún así estamos desnudos delante de él. Y surge algo que quisiera que viéramos, la gran ramera. Pensemos que pensar no duele. Y si algo hemos sacado de nuestra mente es nuestra capacidad de pensar. Amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, vale, con toda tu mente. Pero a veces tocamos aquí, eso suena a hueco. ¿Hay algo aquí? ¡Wow! Hay una capacidad, hay un adquirir conocimiento y aleluya. Y todo eso me lleva, como leíamos en Isaías, al temor a Dios, ese temor reverente, le amamos, se revela, Dios es increíble. Aleluya. Pero ha habido algo aquí que se está revelándose y haciéndose realidad en mi interior. Insisto, pensemos, reflexionemos, transformemos, ¿verdad?, por la palabra la mente y cambiemos, amados, cambiemos la palabra que se encuentra en nuestra boca. Y si hay una luz que Dios te pone, quiero ponerte bajo este principio, y no soy yo, por favor, pero estamos en tiempos muy complicados de mucha apostasía. Usa bien a Cristo, usa bien la palabra, porque daremos cuenta. Daremos cuenta. Y entonces, si hay algo que Dios te habla, sé radical y dice, no, a partir de ahora no voy a hablar en función de lo que la gente le gusta oír, sino en función de lo que Dios ha dicho. Lo que sea hallado en su boca, quiero que también sea hallado en la mía, porque mi boca ha sido santificada y consagrada a la palabra. Recordemos en Génesis, si leemos Génesis 3, de 1 al 5, ¿sabes? Con que Dios os ha dicho. Todo fue corrompido al corromper la palabra. Surge una reinterpretación, una corrupción, una adulteración, una fornicación de la palabra. Y esto fue algo que lo destruyó todo. Y bueno, hay una gran mentira, ¿verdad? Y dice, no moriréis. Claro que morirían. Morirían espiritualmente, morirían incluso entre el hombre y la mujer. Recuerda algo, Dios creó, a veces esto es simplemente un detalle, Dios creó, solo me decir, Dios creó a Adán, y la gente dice, Eva, no, Dios creó solamente a Adán, cuando hay una sola realidad, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Pero era una sola unidad, igual que Dios es uno y tiene un solo nombre, ¿verdad? Pero vemos una pluralidad dentro de esa unidad. Esto es maravilloso. Y yo creo que es la imagen que Dios dio. Hagamos al hombre a nuestra imagen, donde vemos una pluralidad dentro de una perfecta unidad. El hombre era uno.
Varón y hembra los creó, y si era uno, tenía un solo nombre, que era Adán. Fíjate que el nombre de Eva solo aparece después del pecado, porque el pecado produce separación. El hombre se separa de Dios, el hombre también se separa de él mismo, consigo mismo. Ya no son una sola unidad, es dos entidades por el pecado. Y ahora, pues si son dos entidades, requieren de dos nombres. Y ahí aparece el nombre de Eva. Pero se rompe, hay separación y ahí se van quebrantando las cosas y surge el engaño de las palabras. Sabe pues que el día con que comáis serán abiertos vuestros ojos. No sé, entonces ahí dice, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, tendrás tu propio criterio, tu propio juicio, tú podrás discernir, es tu propia verdad. Eso es tomar del árbol de la ciencia, del bien y el mal. Dice, no, 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 no. Entonces es porque el hombre no fue creado para opinar, sino para obedecer. Podemos obedecer obedeciendo que al final lo que Dios ha dicho es lo mejor para mí. ¿Puedo creer esto? ¿Puedo creer esto? Que Dios es bueno, que busca lo mejor para mí y entonces puedo confiar en Dios, que no quiero vivir según mi propio criterio. Claro que sí, eso es lo importante. Entonces, pero el hombre, entonces podréis, ahí no, con el engaño de las palabras, ¿verdad? En sutileza, ¿verdad? Para buscar nuestra propia opinión y verdad. Y usurpando, mira, ahí eso usurpaba un atributo divino de lo más importante, la justicia. Es creer que Dios es justo, es creer que sus caminos son justos, es creer que su voluntad es perfecta y justa. Entonces no creemos en la justicia de Dios y establecemos nuestro propio criterio, nuestra propia verdad, nuestra propia justicia. ¡Wow! Queremos tomar la justicia de Dios. Cuando dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Y recordemos también que la palabra se encarnó y lo que Cristo Jesús vino a encarnar en esa cristología profunda es justamente la justicia. La justicia de Dios se encarnó y el justo muriendo por los injustos. No merecíamos, pero la justicia de Dios se encarnó para justamente que la justicia de Dios cayera sobre el justo para que nosotros recibiéramos en nuestro pecado, recibiéramos su justicia y fuéramos redimidos, recuperados en Cristo Jesús. Y lo que decía antes, el triunfo final de la verdad, el triunfo final de su justicia, Apocalipsis 16:7. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. También Apocalipsis 19:1-2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son, es como al final, oye, el hombre quiso buscar, pero no, declaramos, sus juicios son verdaderos y justos. No vamos a tener otro, no queremos buscar otro, nos equivocamos por querer tener otro, nos sedujeron por buscar otro, pero no, sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado, dice, a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. La irrupción de la fornicación, la irrupción de la adulteración de la palabra. La palabra fue corrompida, la palabra fue adulterada y fornicada. Y yo quiero que te fijes en algo. Apocalipsis 17:2 dice, con la cual, hablando de esa gran ramera, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. También Apocalipsis 19:24. Esto es muy interesante. Yo quiero que tú veas, porque en nuestra, ¿cómo decirlo? Y perdón si ofende a alguien, pero en nuestra triste escatología, es guiada por este concepto del dispensacionalismo y a veces alguien nos lo contó, nunca nos hemos puesto a estudiarlo porque lo que creo, ¿por qué lo creo? Oye, a veces uno tiene que dudar y entrar y decir, oye, ¿por qué creo? ¿Por qué lo creo? Y a veces ya nos dijeron, no, porque no sé qué, y aquí viene el rapto y aquí no sé qué, y no hemos creído todo, y a veces no nos hemos metido en profundidad en la palabra de Dios. La gran ramera, no, la iglesia católica, no, la gran... Y ya tenemos un cliché, y no importa lo que leamos, ya hemos caído en cuatro conceptos, permíteme que digas simplones o simples, y ya decimos, esto es así. Y yo quiero que tú veas que la gran ramera es todo, todo.
todo. Todo fue corrompido, todo era perfecto, pero surge la mentira, surge la fornicación, surge la adulteración de la palabra y todo fue corrompido. Y se establece, ¿verdad?, esa mentira y que empieza a crear supuestas cosas que tienen valor o existencia, pero que son temporales. Lo único que tiene existencia eterna es lo que Dios habló. Lo que Dios no habló no existe, está en el vacío existencial eternamente hablando, pero surgen mentiras, surgen a veces, es como cuando uno se cree, el corazón del hombre es engañoso. Tú me vas a entender cuando a veces nos hacemos nuestros castillos mentales. Uy, como el cuento de la lechera. Uy, pues mira, llevo la leche y voy a vender la leche y me van a dar no sé cuánto y mañana compraré más y tendré más leche y me compraré otra vaca y ya tendré, ya nos vemos con 15, 40 vacas. Uy, me compraré un yate y ya no sé qué. Y de pronto tropiezas y te cae la leche. Pero cómo nos encanta hacernos castillos mentales y nos creemos nuestras propias mentiras. Y hay gente que vive engañada. Y yo no digo que hay gente que es muy sincera, pero muy sinceramente engañada, chico, que aunque seas muy sincero, si estás sinceramente engañado, y te creas tu propio mundo interior y te creas tus propias mentiras pero cuando te das cuenta, eso no existe, solo existe en tus mentes. Has puesto la luz debajo de la cama, has puesto la luz debajo de tus sueños, tus expectativas. Señor, tú me hablas, pero lo voy a poner debajo. No importa lo que Dios hable, siempre lo ponemos debajo de la... Es como la chica que está esperando el chico de ojos azules, de millonario y no sé qué. Ay, Señor, sí, cada día se acerca más y no sé qué. No importa lo que Dios me hable, sigo pensando en el chico de ojos azules, millonario, no sé qué, no sé cuánto. Y uno dice, despierta, despierta ya, despierta. Y entonces eso no existe. Igual, toda esa mentira no existe. Que aunque podamos tocar cosas, lo único que tiene existencia eterna es lo que Dios definió. Todo al final se va a caer como castillos de naipes, como esos sueños interiores que en un momento despertamos, como la del cuento La lechera, tropezamos, nos derramó la leche y allá, no sé, los sueños de grandeza y de ser millonarios. Sigamos. Entonces, fíjate, en Apocalipsis 19:24 dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Todos los que han sido muertos, ya surge la gran ramera, desde allí. La gran ramera es todo, es el engaño, es la mentira. Por eso te fijas en Apocalipsis, lo último que es destruido antes de la manifestación del verbo, ¿verdad? Que viene el verbo, creo que es Apocalipsis 19, cuando viene el verbo, ¿verdad? Y tiene escrito en su muslo el verbo de Dios, aleluya, antes que venga, porque Dios va a tener la última palabra. Dios que es la palabra, Cristo que es la verdad, todo lo que no sea la verdad, que no se halla en la definición de la palabra de Dios, se va a destruir. Y lo último que es destruido es justamente la gran ramera, la mentira, la fornicación de la palabra. Y dice que todos fueron muertos, es que todos en la tierra desde Adán fueron muertos por la mentira, por el engaño. A ver cómo avanzo con esto, pero fíjate, es como reinterpreta a veces la palabra de Dios. No caigas en clichés facilones y tengas un poquito más expectativa, teniendo una cristología más profunda. Y bueno, rápidamente, si tú, creo que te van a pasar notas, si tú estudias más Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, dice que Apocalipsis 19:2 dice la tierra fue corrompida con su fornicación, ¿verdad? Con su fornicación. Entonces, ahí está. Y también dice, pero es que la Gran Ramera está sentada sobre 7 montes. Bueno, sí, y uno dice, no, es Roma. Bueno, ¿sabías que Jerusalén también está sentada sobre 7 montes? Jerusalén también está sentada sobre 7 montes. Y Jerusalén a veces se le ha puesto como ese sentido, porque si algo le acusaba a Dios a Israel, es de su fornicación, de su adulterio, que incluso el pobre profeta y coge una prostituta y al final le abandona y dice, vuelve a por ella. Y dice, pero bueno, he tenido hijos con ella y me pides que todavía vaya a buscar a esta prostituta. Dice, así me siento yo con vosotros. Así me siento yo. ¿Y cuántas veces Dios acusa a Israel eso, de fornicación? Porque no querían escuchar la palabra, querían escucharse ellos mismos, a ellos mismos y vivir según su propio criterio, según comiendo continuamente del árbol de la ciencia del bien y del mal, su propia justicia. Y entonces
Y ahí surge. Entonces Jerusalén también está sobre 7 montes. Pero pensando en esos 7 montes, no sé, es algo rápido. Una vez escuché tal vez alguien ha oído hablar del profeta Johnny Edlow, que identificó como 7 montes que tienen que ser reconquistados. Se hablaba de la familia, la celebración, la religión, la economía, la educación, el gobierno y la comunicación. 7 reyes, 7 formas de gobierno sociales, porque dice, hablando de la Gran Ramera, que todos los pueblos y lenguas, estudia Apocalipsis 17, 18, toda lengua y pueblo fueron corrompidos por ella, toda lengua. Habla incluso de los comerciantes, la economía es pura mentira. Hoy en día cada vez vamos a escuchar más mentiras. Mira, lo que viene del anticristo es un sistema que se levanta sobre pura mentira. A veces con el tema de la pandemia, perdóname, yo no digo que no haya un bichito por ahí, pero hay mucha mentira alrededor. Te cuentan lo que quieren, te manipulan como quieren, es puro temor, es puro miedo y es pum, 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 bombardeo. Como dijo Goebbels, hablando cuando Goebbels con Hitler, me decía, oye, tú una mentira repítela 1000 veces y se la van a creer. Oh, que son los judíos, tú repítelo, 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 que se lo van a creer. Y es así, ¿verdad? Pero al final no es más que una mentira. Igual, igual, y cada vez más este sistema, esta gran ramera, se va a ir asentando más fuerte sobre estos 7 montes de la familia, la celebración, la religión, la economía, la educación, el gobierno, la comunicación. Deja de pensar que es la iglesia de Roma, es la iglesia de Roma, la iglesia evangélica, la iglesia, todo. Hoy en día no hay nada que no esté corrompido. ¿Me entiendes? Por eso a veces Dios trabaja con remanentes y a veces dice, porque el juicio comienza con su casa, a veces tiene que decir, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Si algo preocupaba a Jesús en Mateo 24, fíjate, a veces dice algo y apenas dice un detalle que te dan ganas de decir, chico, dime algún detalle más, me has puesto nervioso con lo que has dicho, y apenas dice algo. Bueno, pero hay algo que repite 3 veces, dando a entender que esto sí le preocupaba a él. Lo otro, apenas te digo un detalle que no es importante. Me pone un poco nervioso esos detalles sin importancia, pero no te preocupes. Lo que sí debe preocuparte, y eso lo repite 3 veces, muchos serán engañados. Muchos serán engañados. Incluso aún apuntando incluso hacia los escogidos. Muchos serán engañados. Son tiempos complicados, son tiempos donde la palabra, ¿verdad? Tenemos que ir a la palabra, ser ministros de la palabra, a veces quitarnos todas estas telarañas que se nos han acumulado religiosamente hablando, matar alguna vaca sagrada que tenemos por ahí. Uy, tenemos vacas sagradas. Uy, es que esto siempre lo hemos hecho así. Ay, es que esto es intocable dentro de nuestra denominación. Cuidado, que esas vacas sagradas al final te van a hacer caminar en lo incorrecto. Nos quejamos o hablamos de la Iglesia Católica. No, las tradiciones. ¿Y nosotros qué tenemos? Tradiciones igual. Ah, no, que tienen santos. Y nosotros también. No le encendemos una velita a este santo, pero vamos a ese ungido, le encendemos la velita a aquel, ¿me entiendes? Y tenemos nuestras, hoy como que son especiales, y venimos y le encendemos una velita. Mi padre solía decir que es el mismo perro con distinto collar. A veces es el mismo principio religioso con distinto collar. La apostasía, la gran ramera, está en todo lugar, en la economía, en la sociedad, en la familia, y tenemos que aprender en Cristo, en la cristología de Cristo, en la revelación, en la luz de Cristo, ser diferente, y rompiendo desde ahí nuestra tiniebla interior y rompiendo desde ahí la tiniebla exterior. Rompiendo esas puertas del Hades y asentando la luz, ¿verdad? Porque somos eso, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, de la palabra. No de cualquier verdad, sino de la verdad, aleluya. No de cualquier palabra, sino de la palabra. Ministros de la palabra, que usa bien la palabra de verdad. Oh Señor, ayúdanos a entender que estamos usando bien la palabra de verdad y no cualquier palabra distorsionada, ¿verdad? Según la concupiscencia de cada corazón. Interesante. Y Mateo, ya sabes que esto se repite, a muchos engañarán. Insisto, si algo Cristo nos dice, ¿verdad? En esa palabra de Pablo a los tesalonicenses es que Cristo no vendrá sin que antes no se manifieste esta apostasía. Y esto lo estamos viendo ya. Creo que estamos en los últimos tiempos, entrando en últimos tiempos, pero las señales, algunas señales muy importantes, esa apostasía, y lo vamos a ver cada día más fuerte. Por esto este llamado. Amado, tú que me escuchas, mira, no, por favor, no hagas caso a cualquier palabra mía porque yo lo he dicho, pero que esto te haga pensar, que esto te haga reflexionar, que esto te haga pararte y decir, Dios, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy creyendo? Lo que creo, ¿por qué lo creo? Lo que hablo, ¿por qué lo hablo? Lo que hablo, ¿quién se lo he oído? ¿A quién se lo he oído?
y permitir que una profundidad y seamos transformados y Dios quiere que sea Dios en ti, que sea Dios, ¿verdad? Y entonces seamos ministros competentes de la palabra. Que tengamos, oye, dediquémonos a la oración, a escuchar y al ministerio de la palabra, a hablar en función de lo que hemos oído. Pero quiero decir, que no lo dudemos, que al final va a ocurrir el triunfo final de la verdad, el triunfo final de la palabra, porque Dios va a tener la última palabra. Habrá un momento que va a hacer, shh, aquí todo el mundo se cae. Toda boca se doblará, perdón, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Cristo es el Señor. Y Él va a tener la última palabra. Y lo que no sea hallado en la palabra, en la verdad, en su definición, todo el resto de definiciones, de engaños, de mentiras, de perturbaciones, de corrupción de la palabra, de fornicación, todo lo demás va a desaparecer. Porque solamente lo que Dios definió existe, eternamente hablando de existencia. Su palabra no volverá vacía. Todavía pareciéramos que vivimos en este aparente triunfo de la mentira con que Dios os ha dicho. Y todavía hay mucho engaño, pero no lo dudemos, que al final toda palabra va a ser juzgada y eliminada. El triunfo final de la verdad. Dice el Apocalipsis, en el capítulo 18, de hecho, de la Gran Ramera, que lo puede leer del capítulo 17 y 18, insisto, el último que es destruido, y deja de pensar, esto es aquello, no, esto. Desde el Génesis, porque termina el capítulo 18 diciendo, y en ella, en la gran ramera, en la mentira, en la fornicación, en la corrupción de la palabra, se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. De todos los que han sido muertos en la tierra. Se hallaron en ella, en la mentira, porque por la corrupción de la palabra entró el pecado y entró la muerte. Porque ¿qué es el pecado? Sino simplemente un juicio, es una opinión, es decir, Dios no te necesito, yo puedo vivir bajo mi propio criterio, yo puedo vivir bajo mi propia opinión. Quiero que pienses en algo, por ejemplo, un pasaje, un ejemplo muy interesante. El hijo pródigo. El hijo pródigo. Sabemos que dice, vuelve en sí, volviendo en sí, ¿no? Y dice, se arrepiente, dice, iré a mi padre. ¿Ve? Y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Piensa en esto y a lo mejor no puedes pensar claro, yo creo que, imagínate si el hijo se presenta delante del padre, y todos recordamos esa escena de Shrek, cuando el gatito pone esa carita a Shrek y le pone así, y pone esa carita tan dulce que dice, jo, ¿cómo le voy a pegar o cómo le voy a hacer algo malo a este gatito con esa carita? Es que me ganó el corazón. Y a uno piensa, oye, si le pongo caritas, como a veces tú y yo buscamos manipular a la gente emocionalmente hablando, ay, si le digo esto y si lo digo de esta manera y a lo mejor me le gano, a lo mejor consigo que haga lo que yo quiero. Manipulación por las palabras, pero al final lo que hay es mentira porque buscamos un interés. Dejémoslo ahí. Y entonces uno piensa, claro, si este joven se presenta delante del padre, le pone una carita, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pues se lo gana. No, pero quiero que te fijes en algo. En este joven era una profunda convicción. Él había llegado a esa convicción. Y tú puedes pensar, pero fíjate que llegó al padre y al final no era un jornalero, lo tuvo como un hijo que enseguida le vistió y le puso anillo. Sí, pero fíjate en algo. Algo muy importante. Una cosa es que el padre me llame a mi hijo y otra cosa es que yo, a ver si soy capaz de que me entiendas bien. O sea, esto era una profunda convicción, era arrepentimiento. Y lo que este joven estaba cediendo porque había ido a su libre albedrío. Yo decido, esta es mi vida, yo hago lo que me da la gana, esto es un carca, este viejo no se entera de nada, yo sí que me como el mundo, yo no sé qué. Y me veo como me veo y me veo como me veo por mi propia opinión, por mi propio criterio, porque me comí el coco yo mismo o dejé que me lo comieran y me engañé a mí mismo y pensaba, y no,
me hallo donde me hallo por creerme yo que puedo gobernar mi propia vida, que puedo vivir según mi propio criterio, que puedo vivir según mi propia opinión, y yo no quiero ni siquiera gobernar mi propia vida. Entonces, él llega a esa, es una convicción, y el padre lo reviste como hijo, pero al día siguiente, aunque estaba vestido como hijo, él veía a su padre como señor. Y el padre le decía, hijo, vale, tú me llamas hijo, pero yo a ti te llamo Señor, porque yo he renunciado a gobernar mi vida. Cada día me levantaré para decir, Padre, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu opinión? Yo no quiero vivir según mi criterio. Yo he renunciado que aunque soy hijo y visto como hijo, y tú me llamas hijo, yo a ti te llamo Señor. Yo a ti te llamo Padre como el sentido de paternidad. Tú gobiernas, yo he cedido. Y entonces eso es lo importante. Entonces no eran simplemente palabras que sonaban muy bonitas, sino que eran palabras que nacían de una... Y esto es arrepentimiento. Si no venimos a Dios, a lo mejor lo que buscamos es eso, la comida que hay en la mesa de mi padre, como estemos buscando simplemente la comida del padre y no haya ese profundo convencimiento interior, no, yo he decidido ceder la soberanía, el gobierno sobre mi propia vida, ya no me gobierno yo, a él. Tú me llamas hijo, pero yo a ti te llamo Señor. Y esto es muy importante, y esto es lo que somos llamados a entender. Bien, volviendo sobre este sentido de lo que al final va a ocurrir, donde toda boca va a confesar, y aquí en Apocalipsis 19 se nos habla de justamente la revelación, versículo 2, porque sus juicios, hablando de Dios, sus juicios son verdaderos, que nadie lo dude, que se ha destruido toda mentira, que sus juicios, sus palabras eran lo mejor, son verdaderos, todo lo demás era mentira. Sus juicios son verdaderos y justos, justos, no lo dudes. Lo que él hace es lo mejor para nosotros, son justos, y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Créelo, créetelo de verdad. Dice, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra. La tierra fue corrompida con su fornicación, con su mentira, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, que lucharon, ¿verdad?, en favor de la verdad, siendo heraldos, mártires, testigos. Recuerda algo, la palabra testigo de Hechos 1:8 es la palabra martureo, que significa mártir. Ser mártires por la verdad y vivir por y para la verdad, aleluya. Y ahí sigue, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y ahí sigue adelante. Y luego el versículo 11, entonces vi, cuando lo último es destruido, que es esa gran ramera, y se reconoce que al final los juicios de Dios son verdaderos y justos. El versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Dios definió, porque lo que se halla en la boca de Dios es Cristo, es la palabra. Es el verbo, aleluya, el verbo de Dios, aleluya. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. Ahí estaremos, ministros competentes de la palabra. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Con la palabra va a herir, porque al final Dios va a tener la última palabra. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El señorío, la realeza como gobierno de la palabra. Ministros competentes de la palabra. Permíteme que te vuelva a leer. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien a Dios, que usa bien la palabra de verdad, que es Cristo, que usa bien la palabra de verdad, y al usarla bien, Cristo edifica y romperemos y quebraremos todo Hades, toda tiniebla, empezando por el Hades interior y manifestándolo exteriormente. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si al final nos damos cuenta y nos ponemos delante del Señor, wow, Señor, he recibido luz,
tal vez esta forma de hablar no es adecuada, que no importa si todo el mundo lo hace, todo el mundo enseña igual, todo el mundo dice lo mismo, yo voy a dar cuenta no delante del mundo, sino delante de ti, delante de la palabra. Y entonces, y yo no quiero estar edificando sobre cosas que no son eternas, porque todo lo que Dios no definió, todo lo que no se halló en la definición de la palabra de Dios, todo lo que se halló en mentiras, y recuerda, me gusta decir que tú tienes dos medias manzanas, ¿qué es lo que tienes? Una manzana. Pero si tienes dos medias verdades, lo que tienes es una mentira. Y el enemigo es especialista y recuerda, lo único el único arma que tiene el enemigo es que habla. O no, también hablamos y nos hablamos y a veces se forma. Qué importante, ninguna palabra corrompida, cualquier cosa que no venga de la perfección de Dios salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, fin de dar gracias a los oyentes, lo que nos escuchan, para que lo que escuchen sea como si estuvieran escuchando la propia boca de Dios, la propia palabra de Dios. Muchísimas gracias, Pastor Fernando. Excelente. Yo tomé aquí un montón de notas, cosas que quiero tener como frases célebres. Y sí, me parece muy interesante. Todo esto es como dije al principio de la clase, es para continuar digiriendo, evaluando, procesando, porque realmente estás rompiendo, yo creo que en la forma que tú nos estás enseñando y que comenzaste con la clase de verdad me conoces, empezaste a romper cosas que a veces uno sí tiene ciertos paradigmas que siguen igual, siguen igual. Seguimos, yo pensaba cuando te estás hablando como el hámster, ¿no? Que está, corre en la misma ruedita y sí, y realmente el permitirle a Dios. Me gustó mucho lo que dijiste, has puesto la luz debajo de la cama y sigues pensando en tus propios sueños, ¿no? Y yo creo que Dios sí habla, Dios no deja de hablar y a veces nosotros sí decimos, es que Dios no me habla. Y yo creo que la razón que nosotros decimos eso es porque tenemos nuestro ídolo, tenemos nuestro sueño, tenemos Cierto. todas estas cosas, ¿no? Si aquí Sí, tenemos una pregunta, él habla que tenemos que llegar directamente a Dios. ¿Qué ocurre con aquellos conceptos propios errados? ¿Cómo saber si se está errado? ¿cómo saberlo? Yo creo que la única forma de saberlo, primeramente, es ser sinceros con uno mismo, ¿no? Y caminar. A veces nos quedamos atrapados por conceptos y Pablo dice, oye, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de nada. A veces hay cosas que nos han dominado, establecen como ¿cómo decirlo? Como fortalezas mentales en nosotros. Y, Señor, yo quiero que nada sea dueño. O sea, yo quiero tener incluso esa capacidad de pensar, de pararme en el camino y preguntar. Yo creo que yo no puedo dar las respuestas a todo el mundo, pero yo creo que hay tiempos, y estos son tiempos donde tal vez no tenemos todas las respuestas, pero debemos hacernos las preguntas correctas. Son tiempos para cuestionar, son tiempos para preguntarnos a nosotros mismos, son tiempos para preguntar incluso a Dios. Incluso con nuestras dudas no ofenden a Dios. Juan el Bautista mandó a sus discípulos a Jesús diciendo, oye, ¿eres tú? Y uno podía decir, wow, ¿cómo se te ocurre, Juan el Bautista, dudar si él es? ¿Cómo mandas discípulos para preguntar a Jesús si era él o esperaban a otro? Pero Jesús no se ofendió, le afirmó. Pero lo que tenemos que hacer es con nuestras dudas venir a Dios, Señor. Y entonces, si somos sinceros, si estamos dispuestos a permitir que Dios cambie incluso fortaleza. Ya. Hay gente que, mira, no importa lo que le hables, creen lo que creen y ya, uy, mueren. Y luego nos quejamos a veces de aquellos, hablamos de la Iglesia Católica, no sé qué, pero a veces, por eso Jesús le decía a los discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado con la levadura de los fariseos. Algo nuevo de Dios, si no está guiado a veces por la frescura de Dios, se enquista y al final somos un fariseo. No, eso no puede ser Dios. No, Dios ha hablado así. No, Dios hace las cosas de esta manera porque así las hizo conmigo. No, eso no es Dios. Y entonces la levadura de los fariseos está ahí. Cuidado. Algo que comenzó como algo fresco de parte de Dios, luego nos envanecemos y creemos que estamos en la absoluta verdad y estamos... No, entonces tenemos que ser sinceros, que hay una fortaleza y decir, Señor, ¿será que esto es un error? Y permitir que Dios nos hable. Vayamos a la palabra, vayamos a buscar y cuando pedid y se os dará.
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Oye, que hay un Señor, no me conformo, pido y sigo buscando y sigo llamando porque quiero más. Por eso Pablo dice que Dios os dé espíritu, una intención. Hay espíritus como intencionalidad, como movimiento. No te conformes. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Yo diría, busca. Y yo creo que somos sinceros y permitimos que no haya fortalezas en nosotros. Si me permites un ejemplo más rápidamente, me encanta, no recuerdo ahora, si tú buscas en un rey, que creo que fue Ezequiel, ahora cómo buscarlo, pero hay un rey que hizo lo bueno delante de Dios y destruyó los altares de Asera y los de Baal, no sé qué, y habían pasado siglos, pero dice que destruyó la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Tú imagínate, la serpiente de bronce dice que le quemaban incienso. Entonces, claro, él entró en coherencia. Vamos a ver. No puede ser que yo destruya los altares fuera de Baal y Asera, cuando dentro del templo estamos provocando la idolatría. Y estamos haciendo que la gente le queme incienso a una... ¡Ay! Y yo imagino que algún sacerdote, cuando este rey en coherencia la destruyó, y además me gusta, dice que la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. Es que a veces tenemos que redefinir las cosas. Uy, no, que esto es sagrado. Uy, no, que esto es una vaca sagrada. Uy, no, que esto es una teología intocable. Oye, eso es un Neustán. Puede que en el pasado, pero a veces caemos en cosas y hacemos de eso, le damos un grado de... Y yo creo que algún sacerdote, cuando este rey dijo de destruirla, seguro que se rasgó las vestiduras, diría, ¡no! No destruyas eso, que Moisés... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pero hoy en día, siglos después, está provocando idolatría dentro del templo. Dentro del templo. Y dice que la destruyó y me gusta porque la llamó cosa de bronce. Perdona, tú la estás llamando y tenemos que solamente, por eso decía que la verdad es lo que Dios define. Todo lo demás no existe. Y la llamó Neustán, que esto no es más que una cosa de bronce, chico, que no es más que una cosa de bronce. No le des un gran valor más allá de lo que es, que esto no es más que una cosa de bronce. Yo creo que a veces tenemos que aprender en Dios a redefinir lo que creemos y por qué lo creemos o cómo vivimos nuestra fe. No sé si me hago entender, pero yo creo que sinceridad y buscar de Dios, y Dios habla. Amén. Y Dios quiere revelarse. Esa es la realidad. Muchísimas gracias, Pastor Fernando. Que el Señor los bendiga.